No estábamos grabando, ahora sí está activa la grabación, ¿no? Entonces pongan como título introducción, ¿no? Eh, Decía que estábamos viendo capítulo 5 elementos sujetos a flexión. Punto aparte. Una viga es un elemento estructural que primordialmente soporta cargas verticales que producen momentos, flectores y fuerzas cortantes. Punto aparte. Una viga es una combinación de un elemento a tensión, entre paréntesis, capítulo 3 que ya lo vimos, ¿no? Cierre paréntesis, y un elemento a compresión, capítulo 4 punto aparte. Las vigas son horizontales, las vigas son horizontales o ligeramente inclinadas. En esta parte de ligeramente inclinadas les debo de comentar que cuando estén utilizando software, todo lo que sea perpendicular, los horizontales son consideradas como elementos frame, es decir, vigas, ¿sí? Y los elementos verticales son considerados también como frame, pero son elementos columnas, ¿no? Si nosotros por alguna razón, intencionalmente o deliberadamente, inclinamos ligeramente una viga, por ejemplo, allí, ¿sí? Ya no es considerada como frame, perdón, ya no es considerada como frame, digo, ¿no? Sino que tiene otra denominación. Y lo mismo pasa con las columnas, ¿sí? Si por alguna razón te la inclinó, ya estos elementos ya no son frames, sino son elementos bracing, bracing, creo que así, bracing, ¿no? Lo mismo la de acá. Pero para nuestro caso, si nosotros tenemos una viga ligeramente inclinada, la vamos a seguir considerando como viga, ¿no? Si estamos de acuerdo. Bien, punto aparte, pueden ser simples o armadas. Aquí tenemos unas imágenes. Esto, póngale por allí, por favor. Esto que hablé aquí, esto es consideraciones de software, ¿no? Software, consideraciones de software. Bien, decía que aquí tenemos unas imágenes donde tenemos una viga W, o perdón, una sección W. Aquí está la viga. Tiene una longitud, está sometida a un sistema de cargas puntuales y entonces esta va a deformarse de esta manera, ¿no? Recuerden ustedes que toda sección, en este caso de vigas, tiene una posición de eje neutro, ¿no? Tiene una posición de eje neutro, que es el que vemos aquí, ¿sí? Y entonces del eje neutro hacia arriba es compresión y del eje neutro hacia abajo es tensión. Espérenme un ratito.
práctica, los chicos le están echando la culpa a un chico que sí que Bien, disculpen jóvenes que estaba en una llamada urgente. Bien, entonces
resumiendo, les decía que los software hacen esta consideración que vale la pena que ustedes la tengan en cuenta, ¿no? Pero nosotros, desde el punto de vista de la clase, pues no nos importaría si la viga tiene una ligera inclinación, ¿no? La vamos a seguir considerando como viga. Les comentaba que toda sección tiene su posición de eje neutro, ¿sí? Su posición de eje neutro. ¿Sí? Y que todo lo que esté sobre el eje neutro producen esfuerzos o fuerzas de compresión y todo lo que esté bajo el eje neutro producen esfuerzos o fuerzas de tensión. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el diagrama de momento flector de este sistema de cargas puntuales y el de fuerzas cortantes, ¿no? Un poco como para, perdón, un poco como para recordar esto de los diagramas, ¿no? Bien. Pongan como título clasificación de las vigas según su uso. Punto y raya se clasifican en dos puntos aparte. Veamos antes de ver la clasificación esta planta estructural, ¿sí? En donde tenemos aquí cuatro columnas. Tenemos las vigas principales que son las que van entre columnas, ¿no? Esta es viga principal, esta también sería viga principal, esta también viga principal y tenemos aquí, por ejemplo, una viga secundaria. Y a estas de acá se le llama viguetas o nervios, ¿no? Viguetas o nervios, póngale. Bien, vigas principales, punto y raya, pongan. Son las vigas utilizadas en los pórticos de edificios, punto seguido. Generalmente reciben la carga proveniente de las vigas secundarias y o de viguetas de piso. Vigas secundarias son vigas de piso utilizadas para resistir vigas de piso utilizadas para resistir la carga proveniente del sistema de piso de un edificio o del tablero de un puente, punto seguido. Se apoyan en las vigas principales de un edificio o en las vigas traves armadas en el caso de puentes. Punto aparte. Viga armada. Son vigas de gran tamaño fabricadas mediante la unión de varias placas. Punto seguido. Son utilizadas como vigas principales de puentes y para luces grandes. ¿De acuerdo? Cuando se construyen puentes, normalmente pues de luces 30, 40, 50, 60 metros, pues se utilizan vigas armadas porque no hay vigas importadas para cubrir esas longitudes. Entonces, hacemos uso de la viga armada, ¿no? De las que ya habíamos visto en el primer parcial. Aparte, viguetas y nervios son vigas de poco tamaño utilizadas para soportar el sistema del piso de un edificio. Punto seguido. Se apoyan en vigas secundarias y o en vigas principales. Punto aparte. Dinteles. Creo que se han escuchado ese término dinteles. Son vigas que se usan para soportar cargas de un muro sobre la abertura del mismo. Y por último tenemos correas. Correas son miembros usados para soportar la carga de la cubierta en estructuras de armadura. Punto seguido. Son llamadas también largueros, ¿no? Muy bien. Como título pongan cargas gravitacionales en edificios. No vamos a hacer un pequeño análisis o como suelen decirle los alumnos, un metrado de cargas. No me gusta ese término metrado de carga, una especie de análisis de cargas, ¿no? Que están sobre las estructuras. Por ejemplo, en una losa tipo edificación
que puede ser de oficina o habitacional, ¿no? Punto aparte. Todo lo relacionado a las cargas, todo lo relacionado a las cargas se lo debe obtener de la publicación ACCE/6716, ¿no? Ese documento tiene este título, ¿no? Eh, ¿Cómo sería? Diseño mínimo de cargas para edificios y otras estructuras, ¿no? Podríamos traducirlo. Bien, pongan como título carga muerta. Veamos la carga muerta. ¿Cuáles son? Que ya las habíamos nosotros conceptualizado, ¿no? Son las cargas permanentes. Por ejemplo, el peso propio de la losa, ¿no? Una losa con placa colaborante de steel panel de un promedio de 9 centímetros por el peso específico nos produciría una carga de 220 kilos por metro cuadrado o 0,22 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Luego viene el peso de la plancha de la novalosa de steel panel, que más o menos está en 10 kilos, ¿no? Luego viene las baldosas o sobrepiso, 120 kilos para baldosas, podrían ser cerámica, porcelanato, etcétera, ¿no? Paredes, es decir, mampostería, 180 kilos por metro cuadrado. Y ductos y varios, es decir, tumbados y cualquier otra carga adicional, 20 kilos por metro cuadrado. Si sumamos todas esas cargas como carga muerta, tendríamos una carga de 550 kilos por metro cuadrado, ¿no? La carga viva, que es una carga no permanente, ¿sí? Dependiendo del uso que se le da a la losa, al piso, está tabulada, ¿no? Digamos que para este análisis que estamos haciendo, pues vamos a considerar 200 kilos por metro cuadrado. De tal suerte que la carga de servicio, recuerden que estas dos son cargas de servicio, póngale por ahí carga de servicio, ¿sí? Esta también sería una carga de servicio. Y la suma de las dos también es una carga de servicio, ¿no? Es decir, no están mayoradas, ¿no? Y en cambio, la última, la W, sí está factorada, teniendo presente pues que la combinación, ¿sí? De las ecuaciones de combinaciones de carga que produciría el mayor efecto, pues es 1,2D más 1,6L, lo cual nos da 0,98 y esta ya no es carga de servicio, sino carga de diseño o requerida. También se la llama o requerida, ¿no? Muy bien, un pequeño análisis de carga, ¿no? Bien, 980 kilos por metro cuadrado la de diseño y 750 kilos por metro cuadrado la de servicio. Bien, aquí tenemos una planta estructural un poco más amplia con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve columnas cuyas longitudes son en la parte horizontal, L1 en la parte, perdón, L1 en un tramo, L2 en el otro tramo, en la parte vertical, L3 y L4, ¿no? Entonces tenemos las vigas que están con hacks, todas estas vigas que están hachadas son vigas principales, ¿no? Que están entre columnas. Solo que a una le llamamos cargadoras y a las otras le llamamos de amarre, pero son vigas principales. Y tenemos las vigas secundarias, que serían, en este caso, también las que podríamos conceptualizarlas como nervios, ¿no? Están la separación de esas vigas secundarias separadas a una distancia S, ¿sí? Es la distancia aferente de esas vigas. Por lo tanto, si yo cojo la mitad o el, el área de influencia de esas vigas secundarias, pues sería la mitad de ese, ¿no? Por lo tanto, si la separación, perdón, la distancia de influencia que tiene esa viga secundaria, pues sería ese, ¿no? Porque esto es ese medio y ese medio es ese, ¿no? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Bien, pongan punto aparte. A continuación se da una descripción de cómo calcular las cargas en las vigas secundarias y principales de la estructura, punto y coma,
así como la carga axial en una columna. Punto seguido. Esta descripción sirve básicamente para la etapa de predimensionamiento. ¿No? Es decir, cuando estamos predimensionando podemos hacer uso de esta metodología que vamos a presentar aquí a continuación. Entonces pongan punto aparte, de punto raya, carga sobre una viga secundaria. ¿Cuál sería la carga sobre esta viga secundaria o cuánto recibe de carga que está en la losa esta viga secundaria, ¿no? Si tiene una distancia aferente de S, entonces tendríamos que la carga Q sub U, esta que intento calcular, sería igual a WU, que ya la calculamos, ¿no? Que es la carga de aquí, WU, la de diseño, por S, ¿no? Que es S, que es la separación o el ancho de influencia, y por un factor F. ¿Qué es F? Más o menos se toma el 5% o 1,005, perdón, 1,05, que tome en cuenta el peso propio de la viga, porque no la conocemos todavía, ¿no? Ese es el ancho de influencia. Y si tenemos nosotros esta ilustración de esa viga, ¿sí? Vemos aquí que vamos a tener unas reacciones Q, donde Q pues será igual a Q sub U por la distancia L3 dividido para 2, ¿de acuerdo? Q sub U debe verificarse una vez que el perfil ha sido seleccionado, ¿no? Es decir, la carga sobre la viga, una vez que el perfil se selecciona, se puede ya obtener el valor real del peso propio de la viga. Pero aquí vale la pena hacer énfasis en lo siguiente. Punto aparte, pongan para diseño, coma, es más económico considerar la posibilidad de usar vigas continuas en lugar de simplemente apoyadas como la estamos en este momento ilustrando, ¿no? Y o considerar viga compuesta, ahora paréntesis, esto es viga de acero más losa de hormigón, ¿no? Haciendo esas consideraciones podríamos nosotros tener eh, elementos más económicos, ¿no? Que la simplemente apoyada, que ya sabemos que va a deformar más y por lo tanto va a requerir mayor sección. Punto aparte. Para el modelo estructural se ingresan las dimensiones de las vigas y las cargas correspondientes, punto y coma. Es decir, coma, ingresamos QD y QL, ¿no? Punto seguido. El peso propio, coma, el peso propio, coma, el programa lo toma por default, ¿no? O por defecto, punto y coma, y por lo tanto, coma, no necesita ser considerado en QD, ¿no? Recuerden, no vayan ustedes a cometer eh, estos problemas de sobrecargas que todos a veces los cometemos cuando empezamos, ¿no? Recordemos que la carga muerta el programa la toma como ya por defecto, ¿no? Internamente lo toma. Entonces, no hay que considerarla aquí porque estaríamos sobreestimando la carga muerta, ¿de acuerdo? E punto raya, carga sobre vigas principales, entre paréntesis, cargadoras, cierre paréntesis, perpendiculares a las vigas secundarias, ¿no? ¿Cuáles son esas? Son estas horizontales, ¿no? Todas estas vigas principales son perpendiculares a las secundarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta zona tenemos una viga secundaria, está apoyándose en esta viga principal y de este lado también en esta viga principal. Para este caso en particular que tiene dos tramos, entonces de este otro lado también habría una carga producto de esta viga secundaria. Por eso es que aquí ustedes ven que dicen que para el pórtico exterior, que es este o este, solamente es una sola Q sub U, esta de aquí. Pero para el pórtico interior serían dos, pues una de este lado y la del otro lado, dos Q sub 1. Siempre y cuando L3 sea igual a L4, ¿no? Si L3 es igual a 4. Si son diferentes, pues entonces hay que calcular el correspondiente Q sub U para la una longitud y el correspondiente Q sub U para la otra longitud. Bien, y más el peso propio de la viga, ¿no? Que sería una carga uniformemente repartida. Entonces tendríamos tres cargas puntuales, una, dos, tres,
y la carga uniformemente repartida que corresponde al peso propio. Bien, F punto raya, carga sobre viga principal, entre paréntesis de amarres, cierre paréntesis, paralelas a las vigas secundarias. ¿Cuáles son esas? Pues serían estas, ¿no? Paralelas a las secundarias, estas principales. Son muy parecidas en cuanto a tomar carga a la secundaria, ¿no? Esta interior va a tomar el mismo valor de S si nosotros ponemos el semiancho de área de influencia sería esta. Por lo tanto, este valor sería S, ¿no es cierto? Este valor sería S. ¿De acuerdo? Y en cambio de la exterior tendríamos el semiancho o de influencia y esta distancia de aquí sería S medio, ¿no? Esto es S medios. ¿De acuerdo? Muy bien. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Dice que para Q sub U sobre 2 para pórtico exterior, ¿sí? Q sub U sobre 2. Y para el pórtico interior sería Q, porque será S, ¿no? S completa, igual a la secundaria de acá. Muy bien. Y luego tenemos para las columnas G punto raya, carga axial sobre las columnas debido a W. Carga axial sobre las columnas debido a W. Bien, ahí tenemos una columna de cualquier piso, ¿no? Si este es el piso I, este será el piso I menos uno, ¿no? Entonces, P sub UI sería igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta N de W' U. Ya vamos a ver qué es W' U, que multiplica a L1, esto para una columna interior, L1 más L2 sobre 2 por L3 más L4 sobre 2, ¿no? De un interior, ¿no? ¿Cuál es un interior? Esta de aquí. ¿Cuál es el área de influencia de esta columna? Pues esto de aquí, ¿no? Este es el área de influencia de esa columna. Es L1 medios, L2 medios, del otro lado es L3 medios y L4 medios, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Ahí está, L1 más L2 medios y L3 más L4 medios, ¿no? Por W'. Y para un exterior, ¿sí? Dependiendo de dónde la está tomando, L1 más L2 sobre 2 por L3 sobre 2, ¿no? Área de influencia. Y para una esquinera, pues L1 medio por L3 medio. W', es igual a 1 perdón, a WU, ¿sí? Que ya la conocemos, más 1,2 veces WPP sobre o dividido para el área de influencia. WPP es igual a la sumatoria, estos pesos propios, ¿no? A la sumatoria de QPP de vigas, es decir, a las cargas del peso propio de las vigas por la longitud de las vigas, más PP de las columnas por la longitud de las columnas, ¿no? Lo que estamos haciendo allí no es otra cosa sino que calcular el peso propio de estas vigas que llegan a esta columna, ¿no? Entonces, de aquí hasta aquí, esta de aquí hasta aquí, esta de aquí hasta aquí y esta de aquí hasta aquí, ¿no? Sobre esta área de influencia para sacarla, perdón, para uniformizar todo por metro cuadrado, ¿no? Lo mismo en la columna, que está en esta área, se saca el peso de la columna y se le divide para el área, ¿no? Y todo lo tenemos uniformizado. Entonces, W', es la carga factorada en toneladas por metro cuadrado, WPP es el peso propio de las vigas principales y secundarias, y columnas que están en el área de influencia de la columna considerada. QPPB y QPPC es el peso propio de vigas y columnas que están en el área de influencia considerada. Esta sí en toneladas o en kilos por cada metro lineal, ¿no? Que eso es lo que estamos sacando. ¿Cuánto es por cada metro lineal? Se suman y se dividen para esta área y ya la tenemos por metro cuadrado, ¿no? LB y LC, pues las longitudes netas de las vigas y columnas que están en el área de influencia considerada. ¿De acuerdo? Esto sirve, vuelvo y repito, cuando se está haciendo el proceso de predimensionamiento. Pongan punto aparte.
perfiles usados para viga. Hasta allí, por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de seguir sobre esto que acabamos de ver? ¿Nadie tiene consultas? Bien, seguimos entonces, ¿no? Perfiles usados para viga, punto aparte. Los perfiles W, ahora paréntesis, en edificios y puentes, cierre paréntesis, punto seguido, tienen una mayor inercia y resistencia para un mismo peso que los otros perfiles, ¿no? Aparte, los perfiles U y C se usan generalmente como correas, abra paréntesis, larguero, cierre paréntesis, en armaduras para galpones industriales o cubiertas. Y aparte, perfiles tubulares, dos puntos seguidos, resistentes a la torsión y son más estéticos, ¿no? Los perfiles tubulares, sobre todo los circulares, ¿no? Esos son más estéticos y son muy resistentes a a la torsión. Y siguen pues los HSS, ¿no? Estos son los HSS y estos son los circulares, ¿no? Estos son los tubulares, ¿de acuerdo? Bien, pongan punto aparte, estados límite, dos puntos aparte. Vamos a ver, habíamos visto estados límites ya para miembros a tensión y miembros a compresión. Ahora vamos a ver estados límites de miembros a flexión. Dos puntos aparte. En el diseño de miembros a flexión deben de considerarse los estados límites de falla siguientes. Dos puntos aparte. A punto raya. Formación de un mecanismo. Formación de un mecanismo con articulaciones plásticas. Abra paréntesis, rótulas plásticas. Cierre paréntesis. V punto raya. Agotamiento de la resistencia a la flexión en la sección crítica, coma, en miembros que no admiten redistribución de momentos. ¿Sí? Ese es un estado límite que hay que analizarlo, ¿no? C punto raya. Iniciación del flujo plástico en la sección crítica. D punto raya. Pandeo lateral por flexotorsión. E punto raya. Pandeo local del patín comprimido. Y F punto raya, pandeo local del alma, coma, producido por flexión. G punto raya, plastificación del alma por cortante. H punto raya, pandeo local del alma por cortante. Y tensión diagonal en el alma. J, flexión y fuerza cortante combinada. K, otra forma de pandeo del alma, coma, producidas por fuerzas transversales. Y fatiga, abra paréntesis en puentes, cierre paréntesis. M, estado límite de servicio, abra paréntesis, deformaciones y o vibraciones excesivas. Esos son entonces
Los estados límites que hay que considerar cuando se están diseñando elementos a flexión, ¿no? Pongan como título serviciabilidad, ahora paréntesis, deflexiones y vibraciones. Punto aparte. Las recomendaciones del ISC acerca de la serviciabilidad están dadas en el capítulo L. Punto aparte. Veamos las deflexiones, dos puntos aparte. ¿Qué pasa con las deflexiones, no? A veces controlan el diseño de vigas. Ojo con lo que dice, ¿no? A veces controlan el diseño de vigas. Aparte, las deflexiones excesivas pueden dañar los elementos no estructurales, tales como dos puntos seguidos, paredes, coma, ventanas, coma, puertas y sobrepisos. Punto aparte. Las deflexiones excesivas causan incomodidad y poca confianza en las personas. Punto seguido. La apariencia de la estructura se ve afectada si las deflexiones son excesivas. Bien, eso en cuanto a las deflexiones, ¿no? Hay que tenerlas presentes, no hay que ignorarlas, ¿no? Inclusive porque a veces estas controlan el diseño. Ni siquiera es por resistencia el diseño, sino por deflexión. Muy bien. Causas de las deflexiones. Causas de las deflexiones. La primera causa, pues efectivamente, es la natural, digamos, producida por las cargas externas, ¿no? Si usted pone una carga, pues el elemento tiende a deformarse, a deflectarse. También hay causas de deflexiones por cambios de temperatura, errores en fabricación, ¿sí? Y también por asentamientos diferenciales, ¿no? Cuando se asienta una estructura uniformemente, no habría problema de deformaciones, ¿no? Pero si los asentamientos son diferenciales, es decir, un valor relativo con respecto a otro punto, entonces allí sí va a haber una deformación, una deflexión que va a causar esfuerzos o fuerzas, ¿no? Entonces, causas de las deflexiones. Pongan como título contraflecha, dos puntos aparte. Contraflecha, ¿no? O camber también se le suele decir, ¿no? Camber. En vigas de puente se acostumbra a construir las vigas con contraflechas o camber. Abra paréntesis, prensa o calentado, cierre paréntesis. La contraflecha se la calcula de tal forma que se contrarresten las deflexiones, coma, debido a la carga muerta de, abra paréntesis, peso propio de la viga, coma, losa, coma, asfalto y baranda, cierre paréntesis. Todo eso en un puente forma parte de la carga muerta, ¿no? Punto aparte, también se acostumbra a dejar contraflecha en los volados con luces grandes. Bien, aquí tenemos entonces una imagen que es bien ilustrativa, ¿no? Voy a irla señalando. A ver, aquí tenemos, perdón, aquí tenemos la viga, digamos,
en su posición natural, ¿no? Si se le coloca carga muerta, que sería la color verde, entonces vamos a usar color verde, perdón, color verde es este. Entonces tenemos esta línea. ¿Qué pasó? Ahora sí. Tenemos esta línea de aquí, ¿no? Perdón, esta curva, ¿no? Esta es una deflexión producida por la carga muerta, ¿ok? WD, delta D, perdón, ¿no? Peso propio más la losa, más asfalto y baranda. Luego tenemos la del peso propio, primerito. Vamos a ponerla con este de aquí. Peso propio es esta, ¿no? Esta es una deflexión producida por peso propio. Y luego tenemos esta azul, que es la muerta más la viva, ¿no? Muerta más la viva. Esto está con azul. Muerta más viva sería esta. Ok. Entonces la contraflecha, ¿para qué carga nosotros tenemos que darle? Pues evidentemente para la carga permanente, ¿no? Que produce el peso propio, la losa, el asfalto, que van a estar permanentemente, y las barandas. Eso va a hacer que se flexione, que se deforme la viga con este color verde. Entonces, como eso es permanente, a eso le vamos a dar una contraflecha a la viga. Vamos a poner con rojo, que sería esta, de tal suerte que cuando se coloquen todas esas cargas, la viga quede en posición horizontal, ¿no? Y de ahí en adelante, pues cuando venga la viga, pues mientras esté presente se deflexiona y cuando no está, vuelve a su estado natural. Ese es el concepto, ¿no? De la contraflexión. Bien, pongan vibraciones, punto aparte. Vibraciones. Ocurre con frecuencia en grandes claros y grandes pisos abiertos sin paredes. Ahora paréntesis. Las paredes amortiguan las vibraciones. Cierre paréntesis. Punto seguido. Típico problema en centros comerciales. Típico problema en los centros comerciales que ustedes pues los han recorrido, han sentido este asunto de la vibración, ¿no? En unos centros comerciales más que en otros, ¿no? Bien, vamos a ver entonces esfuerzos de flexión. Esfuerzos de flexión, pongan como título. Y ahí vamos a terminar. Sí, hasta esfuerzos de flexión y dejamos articulaciones plásticas para después. Esfuerzos de flexión, punto aparte. Si una viga está sujeta a momento de flexión, coma, el esfuerzo en cualquier punto se puede calcular con la fórmula de la flexión. Voy a poner la fórmula de la flexión como ustedes la conocen. ¿Se acuerdan? Esfuerzo es igual al momento, porque es flexión, por la profundidad del eje neutro dividido para la inercia. Esa es la ecuación general, ¿no? De la flexión, ¿no? Solamente considerando la flexión. Entonces, acá la conocemos aquí en acero como, abra paréntesis, F sub B igual a MC sobre I, cierre paréntesis, punto seguido. Ese Y barra acá le llama seno. Debe recordarse que esta expresión es aplicable solamente, debe recordarse que esta expresión es aplicable solamente cuando el máximo esfuerzo calculado en la viga es menor que el límite elástico, punto seguido.
punto seguido. El valor, abra paréntesis, I sobre C, cierre paréntesis, es una constante para una sección específica, es una constante para una sección específica y se denomina módulo elástico de la sección, abra paréntesis, S, cierre paréntesis, punto seguido. La fórmula de la flexión puede escribirse entonces de la siguiente manera, dos puntos aparte. F sub B igual, F sub B igual MC sobre I o igual a M sobre S, siendo el valor de S igual a I sobre C. ¿No? Muy bien. Esa entonces es la famosa fórmula que considera el ISC para vigas de acero, ¿no? F sub B, cuando ustedes vean ese término F sub B, es el esfuerzo de flexión, ¿no? Que es igual al momento dividido para el módulo elástico de la sección que se lo conoce como S. ¿Estamos de acuerdo hasta allí, jóvenes? Bueno, ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Mañana o el jueves veremos articulaciones plásticas, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? No, Bu- ingeniero. Bueno, No, ingeniero. perfecto. Entonces, revísese por favor eso de articulaciones plásticas para la siguiente clase, estar en la misma onda, ¿no? Que tengan un resto de día excelente, jóvenes. Cuídense mucho. Hasta Ah, luego. Está bien.